como usted me escuchaba orar, la oración básicamente es movida por el mismo título del sermón hoy y por el propósito mismo del sermón de hoy. Porque yo estoy seguro que todos, sin excepción, en alguna manera o de algún momento en nuestras vidas nos hemos sentido desmotivados, desanimados, cansados. Todos sin excepción, todo el que esté en este lugar en algún momento de su vida, cuando mira a su entorno, siente desánimo, siente que no quiere seguir o que está a punto de tirar la toalla o que sencillamente ha adoptado una posición pasiva en algunos aspectos de su vida. Sin embargo, lo que debemos de recordar en el día de hoy es que la seguridad cristiana es esencialmente una seguridad basada en Dios. La seguridad que nosotros tenemos radica justamente en la seguridad que tenemos acerca de Dios. No se puede centrar en el hombre, no se puede centrar en las circunstancias, porque cuando hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que rápido vamos a terminar desanimados. Se centra en Dios, en su fidelidad. Solamente un corazón que ha sido capturado, atrapado por y cautivado por quien es Dios, va a poder entender cómo Dios es esencialmente la fuente de nuestro ánimo. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con Ageo? Si hoy estamos en el segundo sermón de esta serie de 4 sermones del libro del profeta Ageo. Recuerde que el profeta Ageo fue uno de los profetas menores, y cuando decimos profetas menores, no porque fuera menor en rango, se catalogaron profetas menores por el contenido de lo que escribieron o de las profecías que recibieron para el pueblo de Israel. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Ageo? Bueno, si usted recuerda la semana pasada, nos vamos a dar cuenta de que Dios estaba confrontando al pueblo de Israel, que había regresado luego de 70 años en el exilio bajo el dominio de los babilonios. Se encuentra ahora con la gloriosa tarea de tener que restaurar el templo donde la presencia de Dios habitaba. Y si usted recuerda la semana pasada, Dios envió una primera palabra por parte del profeta Ageo para confrontar su pecado, ya que ellos habían decidido priorizar su propia comodidad sobre Dios. Y Dios lo reprende, le llama la atención. Ellos se habían mostrado apáticos, si se puede decir, habían mostrado cierta dejadez para la reconstrucción del templo que ellos habían iniciado. Hasta ese punto solamente habían puesto los cimientos y el altar, según Esdras capítulo 3 versículo 1 y 2. Recuerde que también Artajerjes, que era un rey persa, estaba al mando en el momento en el que ellos decidieron iniciar aquella restauración. Y Artajerjes, por oposición de los enemigos, escucha el reporte de los opositores de la reconstrucción del templo y da un edicto que dice: paren el templo, y ellos mandaron y pararon el templo. Artajerjes da este edicto y usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 4 versículo 1 al 5. Pasaron 16 años, escuche bien, 16 años detenidos por este edicto y por el temor y por el deseo de ellos acomodarse y priorizarse sobre Dios. 16 años cuando entonces Dios envía al profeta Ageo. Y eso es lo que encontramos, estos 4 sermones o 4 palabras en 2 capítulos, le encontramos justamente 16 años después de que ellos habían iniciado los cimientos del templo y que ellos se habían acomodado porque temieron. Ya ahora era otro rey persa, ahora Darío era el rey. Y aquí nosotros nos encontramos con que el pueblo está siendo animado. Y fue animado por las primeras palabras. Y ahora ha pasado un mes desde lo que escuchamos la semana pasada a lo que vamos a escuchar hoy, donde el pueblo había olvidado, se había desmotivado y se encontraban ahí, parados otra vez. Como le dije, el profeta Ageo enfrentó una situación de mucha apatía, de mucha dejadez, pero ahora acompañado del desánimo.
Y Dios envía al profeta por segunda vez en un mes para animarlos. Y ahora el Señor nos trae este sermón en una semana después, por si usted olvidó lo que se habló la semana pasada, para animarnos. Y sencillamente porque somos tan rápidos para olvidar. Y de ahí que el título del sermón es el Dios, cómo Dios anima a su pueblo. Y vamos a ver el Dios que anima a su pueblo. Pero el título del sermón es cómo Dios nos anima a seguir. Cómo Dios nos anima a seguir en la carrera de la fe, lo principal. Pero cómo Dios nos anima a seguir. Y como usted escuchó, el texto fue leído. Ese texto, al escucharlo, usted pudo notar que el pueblo, de alguna manera u otra, se ha sentido desanimado porque ve que este templo no está siendo tan glorioso como el primer templo. Y Dios interviene nuevamente para animarlos a esforzarse a trabajar en la reconstrucción del templo, porque Dios está con ellos. Esta es la principal razón. Y Dios le promete un mejor templo, una mejor gloria, superior al oro y la plata que ellos conocen, ya que este templo y esta gloria es la promesa misma del Mesías. El sermón hoy busca esto. Si usted quiere capturar una idea, si usted quiere tomar apuntes de una idea y quiere capturarla en su corazón, esto sería lo que yo le dijera que capturara. La promesa de que Dios está con nosotros hoy y siempre es el principal estímulo para seguir adelante. Lo voy a repetir. La promesa de que Dios está con nosotros hoy y siempre es el principal estímulo para animarnos en nuestra carrera de la fe. Y que usted ve en el texto, y por eso hablo de la promesa de Dios está con nosotros hoy y siempre, es justamente porque la manera de Dios animar a su pueblo a seguir es uno, mostrándole la realidad actual de su presencia, y dos, mostrándole también la promesa futura de su presencia. Yo quiero que veamos estos versículos, el 1 al 5 otra vez. En Ageo capítulo 2, veamos cómo primero Dios nos anima con la realidad actual de su presencia. Lea conmigo. Encienda su Biblia, no se distraiga. Lea conmigo detenidamente. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Y le hace 3 preguntas. Siga conmigo, 3 preguntas le hace. Pregunta número 1. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Pregunta número 2. ¿Cómo lo ven ahora? Tal como está. Pregunta número 3. No es como nada ante sus ojos, ¿cierto? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Bueno, si usted lee el texto, el libro, que lo puede leer en una sola sentada, usted va a recordar que este pueblo ha regresado del exilio. Si usted tiene la oportunidad de leer Esdras y Nehemías también, que antes era en un solo libro y que en nuestra Biblia lo tenemos en 2 libros separados, usted va a ver que el pueblo ha venido del exilio probablemente con unas expectativas muy altas de esta reconstrucción del templo. Y hay varias razones por las cuales, a la luz del contexto histórico y del contexto cultural, pudiéramos entender por qué el pueblo está desanimado y por qué Dios, un mes después, tiene que volverle a hablar al pueblo. Una de las razones es, recuerde, la fecha que nos está dando aquí, el 21 del mes séptimo, cae más o menos en el otoño y era el tiempo de la cosecha. ¿Usted lo recuerda? Lo vimos la semana pasada. Era más o menos el tiempo de la fiesta de los tabernáculos también. Y ellos, de alguna manera u otra, dice la Biblia en el capítulo 1 de que ellos habían estado bajo sequías, bajo escasez, y que todo esto lo había producido ¿quién? Dios. ¿Usted lo recuerda en el capítulo 1? Lo vimos la semana pasada.
Por lo tanto, parte de la desmotivación pudiera ser porque esta fiesta es una fiesta importante, pero no tienen necesariamente toda la cosecha que ellos habían esperado tener. La segunda razón, sin duda alguna, el texto alude, es que la construcción del templo le está mostrando a ellos que este templo no va a quedar tan lindo, tan glorioso, tan esplendor, con tanto esplendor como el de Salomón. Imagínense, en medio de ruinas, de escombros, hay mucho trabajo que hacer. Recuerde que la semana pasada Dios le llamó la atención porque ellos sí se habían preocupado por tener sus casas muy bien artesanadas. Y ahora Dios le dice, no, hay que trabajar en mi casa. Y parece que el desarrollo del templo no va como tan lindo como ellos pensaban. Imagínese por un momento. Imagínese que usted salga por la calle y lo que ve es escombro, y que usted diga, mira, aquí era que estaba el templo, la puerta del sur, y mira aquí también, ahí vivía la hermana Juana, aquí vivía el hermano José. Mira todo ese escombro. Si usted tiene que lidiar con esta realidad donde ni la cosecha es mucha, ni lo que usted está viendo del templo y los avances del templo no son los mejores, no hay tanta riqueza, no hay tanto oro como cuando Salomón construyó el templo. Así que un mes después ellos se encuentran en medio del desánimo. Pero yo diría que el factor más importante de su desánimo no sucede solamente porque están viendo que las cosechas no van bien, o sucede porque en la construcción del templo no se está mostrando todo el esplendor que prometió tener o que ellos tenían o esperaban tener. Yo creo que el factor más importante del desánimo vino porque habían puesto su mirada en las circunstancias y no en Dios. Yo creo que ellos están más enfocados en lo que están viendo que en lo que Dios les ha prometido. Y por eso Dios otra vez, por pura gracia, por misericordia, interviene de nuevo. Por eso yo dije la semana pasada, aquí el protagonista de la historia no es el pueblo de Israel, ni tampoco es Ageo el profeta, ni tampoco Zorobabel, ni Josué el sumo sacerdote. No, aquí es Dios quien una vez más interviene para llamarle la atención y recordarle, y directo a su corazón, y recordarles a ellos, déjame recordarle algo en toda esta obra. Yo estoy con ustedes. Léalo otra vez el versículo 2. Ahora Zorobabel, hijo de Solatiel, gobernador de Judá, y habla él, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Usted puede observar claramente que las palabras no solamente son para el pueblo, es para los líderes también. Los líderes también habían olvidado esto. Y los líderes eran los que tenían la responsabilidad de llevar al pueblo y animar al pueblo. Y ahora los líderes, igual como sucedió un mes anterior, y lo vimos la semana pasada, los líderes están desenfocados. Yo creo que es un recordatorio que todos, mejor dicho, nadie está exento del desánimo. Háblale a los líderes, háblale al remanente del pueblo y pregúntale esto: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? El Señor le está mandando a decir: ¿hay dentro de ustedes a alguno de ustedes que estuvieron vivos antes de irse al exilio, que estuvieron 70 años en el exilio y que regresaron ahora? ¿Hay alguno de ustedes vivos? Efectivamente sí, la Biblia dice en Esdras capítulo 3 versículo 12, lea, bueno, escuche, o quizás lo tengo ahí en pantalla, como si habían de todo. Escuche Esdras capítulo 3. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de la casa paternas, que ya eran ancianos, es decir, eran grandes, como dicen en México. En mi país dice están viejos. Ya eran ancianos y habían visto el primer templo. Cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. El punto es que no sabemos si ellos estaban llorando de felicidad o de tristeza. Lo dice el texto, versículo 13. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos y alegría, y el clamor de llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. En otras palabras, el pueblo, dentro del remanente, habían personas que habían visto la gloria primera
y que estaban ahora iniciando la reconstrucción del templo y están llorando. No sabemos si de pena, diciendo esto no va bien, esto no está quedando tan bonito como el otro, o si estaban llorando de alegría. Pero estas preguntas que son retóricas, lo que hace es que la gente enfrente abiertamente la realidad de su pecado y pueda ver con claridad que ellos tienen la mirada en el lugar incorrecto. Yo me pregunto, ¿por qué Dios lo llama retóricamente? ¿Por qué Dios le hace esta invitación y le hace estas preguntas de manera retórica? ¿Para qué? Yo creo que una vez más, para Dios mostrarles a ellos y poner en evidencia que su desánimo viene como resultado de enfocarse en las circunstancias más que en Dios. Ellos están viendo la vida con los lentes de la desesperanza. Ellos están viendo la vida con los lentes de como gente que no tiene a Dios. Y Dios le invita a que ellos puedan ver su propio error. Por eso le hace pregunta: ¿ha quedado entre ustedes a alguien del remanente anterior? Sí, quedó algunos, sí, aquí hay unos cuantos. ¿Y cómo ven ahora el templo? ¿Cómo lo ven? Lo que van. Y le hace una pregunta que hasta pudiera tener un tono medio sarcástico. No es como nada ante sus ojos, ¿cierto? Es como quien dijera: esto no luce como lo que ustedes esperaban. ¿Y qué está pasando con el pueblo? El pueblo está cometiendo el grave error que cometemos muchos de nosotros, y es comparar una experiencia anterior con una experiencia esperada. Y todo el que ha venido a consejería a mi oficina sabe que yo siempre hablo de las expectativas. Y cómo cuando nosotros tenemos las expectativas aquí arriba, pero nuestra realidad está aquí abajo, todo lo que está en el medio se llama desánimo, insatisfacción, frustración. Hermanos, eso aplica a todas las áreas de su vida, en todas las relaciones de su vida. ¿Sí o no? Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene la expectativa de que su hombre sea el hombre más piadoso y el superlíder espiritual, que dirija su casa en devocionales y a sus hijos, y que pueda confrontar el pecado de una manera piadosa y ayudarte en las luchas emocionales con las que tú libras cada día, y entender al 100% todas las batallas con las que tú tienes. Ese fue el amén más sincero en medio de las mujeres de este servicio. Pero cuando usted enfrenta la realidad, ahí está el gap. Y todo lo que está en el medio se traduce en desmotivación. Aplíquelo en cualquier relación. Aplíquelo en cualquier circunstancia. Usted aplicó un trabajo. Usted le ofrecieron esto en el trabajo. Y usted llega al trabajo creyendo de que va a ser el trabajo de sus sueños. Y cuando usted llega, la realidad que golpea es otra. Usted viene a esta iglesia y puede tener la expectativa de que esta iglesia, porque usted tiene experiencia de otras iglesias que han hecho cosas mucho mejores, y cuando llega la realidad te golpea. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Está llamándoles a ellos a considerar cómo sus expectativas están desenfocadas de la realidad. Cómo ellos han puesto su mirada en el lugar incorrecto. Y cómo ellos han, de una manera u otra, se han quedado extasiados en un templo que fue destruido por el propósito y la voluntad de Dios a causa de su pecado. Y ahora ellos entienden que lo más importante es que ese templo vuelva a devolverle a ellos la gloria, la reputación y todas las experiencias pasadas que ellos habían vivido. Si usted recuerda un poco de historia, si ha estado con nosotros en Fidelis, recordará que cerca del 970 Dios empodera a Salomón, no a David. David quería, Dios le dijo: no, tú no, David. Y empodera a Salomón a construir el templo. Luego, 40 años después, ese templo, lo que ha estado en Fidelis lo saben, Israel se divide en Israel del norte y Israel del sur. Israel del norte, donde tenía como capital Samaria. Israel del sur, donde estaba Judá, tenía como capital Jerusalén. Y en Jerusalén es donde se construye el templo. Si usted recuerda también, 722 antes de Cristo, los sirios, Asiria viene y toma cautivo a Israel del norte, se lo lleva. Y luego en el 586, como lo profetizó Jeremías, 130 años después,
vienen los babilonios y se llevan a Israel del sur y destruyen al templo. 70 años después, ellos regresan luego de que el rey de Persia, Sirio, viene y vence a Nabucodonosor, a los babilonios, y manda que ellos regresen. Y ellos comienzan en esta reconstrucción del templo. Pero los que quedaron vivos y que pasaron probablemente a los hijos que nacieron en esos 70 años, a los que estaban más niños no lo recuerdan, le transmitieron toda la experiencia vivida en este glorioso templo que era de una reputación conocida en medio de todas las naciones. Y ahora están en este segundo templo, y este segundo templo va quedando como una versión, decimos en mi país, carabela. En inglés dicen rinky dinky. Una versión barata, se puede decir. Y ellos están desanimados. Pero como yo le decía anteriormente, están desanimados porque han puesto su mirada en las circunstancias. Ahora mire conmigo el texto y mire cómo Dios los anima. Mire lo que hace Dios. Lo primero es que Dios los anima atrayendo su atención a su promesa. Dios lo anima trayendo la atención hacia sí mismo, recordándole que Dios iba a estar en medio de ellos. Y miren el versículo, del versículo 1 al 5, cómo Él se lo recuerda de dos maneras diferentes. Versículo dice: esfuérzate ahora, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, es versículo 4. Y esfuércense todos ustedes, el pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen. ¿Por qué ustedes tienen que trabajar? Porque yo estoy con ustedes. Lo primero que se lo dice. Y lo segundo es, como si fuera poco, porque ya se lo había dicho anteriormente en el capítulo 1, creo que en el versículo 13, le había dicho: yo estoy con ustedes. Un mes después ellos olvidaron eso y se lo recuerda. Pero ahora Él usó un elemento muy valioso para el pueblo de Israel, y fue la liberación del pueblo de Egipto. Cuando Dios lo libertó del pueblo de Egipto. Y mira el versículo 5, como dice: conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Y si usted puede ver, Dios está animándolos a ellos, atrayendo la atención hacia Dios, no hacia las circunstancias. A mí me encanta que cuando en el versículo 4 y 5 Dios está usando una estrategia muy contundente para que ellos no tengan ningún tipo de excusas. La primera estrategia es apuntando una promesa de algo que sucedió en el pasado. Es decir, yo estuve con ustedes en el pasado, yo estoy con ustedes en el presente. Y todo esto, hermanos, ha sido, estas palabras que Ageo está diciendo, es el eco, la repetición de lo que Dios le ha venido diciendo al pueblo en su relación con él. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 7, creo que está en pantalla. Mire cómo son las mismas palabras. Es el momento de entrar a la tierra prometida, y Dios le dice en Deuteronomio 31, 6: sean firmes y valientes, no teman ni se atemoricen ante ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las dará en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Luego, ¿qué pasa? Usted sabe lo que sucede. Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Josué es el sucesor de Moisés, y Dios le repite las mismas palabras a Josué. Les dice: ¿no te lo he ordenado yo? Josué capítulo 1, versículo 9. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y luego, para darle más adelante a la historia, porque no podemos ir sobre todos los versículos donde Dios le repite al pueblo las mismas palabras, llegó el momento de la construcción del primer templo. Dios le dice a David: David, tú no puedes construir el primer templo, va a ser Salomón tu hijo. Ahora escuche las palabras que David le dice a su hijo Salomón para construir el primer templo. Primera de Crónicas 28, 20.
Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Y le dice: Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y lo que usted ve en el capítulo 2 de Esdras es un eco, es una repetición más de Dios afirmándoles, trayéndoles la atención hacia Él, no hacia las circunstancias. Él se lo había mencionado en el 1:13, como le dije, 1:13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y un mes después ellos olvidaron esto. Dios estaba buscando animarlos, recordándoles su presencia en medio de eso. Por lo tanto, lo más importante, la prioridad aquí, dice Dios, soy yo en medio de ustedes. Eso es lo más importante. La razón por la que ustedes deben de esforzarse es porque Dios está con ustedes. La razón por la que ustedes deben de trabajar es porque Dios está con ustedes. La razón por la que deben de cobrar ánimo y poner manos a la obra es porque Dios está con ustedes. Dios le está ofreciendo el antídoto para el desánimo, y es recordándole: yo estoy con ustedes. Y por eso Dios usa el Antiguo Testamento o la historia anterior para recordarle: yo estoy con ustedes. Y le dice: no teman, no teman. No teman, no teman a los adversarios que se han levantado. No teman porque ustedes tienen financieramente ahora mismo una situación difícil y están en medio de la escasez y no han cosechado probablemente como ustedes esperaban. No teman, yo estoy con ustedes. No teman, porque el temor es el devorador de la esperanza. No teman, porque el temor es el principal enemigo para nosotros avanzar. No teman, no teman, no teman porque, escuche bien, resalte esto en su corazón. No teman porque aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia. No teman. Hermanos, yo no sé si usted puede ver que esto es un recordatorio para usted y para mí hoy también. No sé si usted puede saber y recordar que estas verdades dichas al pueblo de Israel en un momento muy importante en la historia de ellos es un recordatorio para nosotros hoy. Porque aunque sus circunstancias cambien, Dios no cambia. Probablemente tu salud ha cambiado, Dios no cambia. Probablemente la dinámica familiar ha cambiado, Dios no cambia. Probablemente las finanzas han cambiado, Dios no cambia. Probablemente el trabajo cambió, Dios no cambia. Probablemente tu relación con tu esposo o tu esposa ha cambiado, Dios no cambia. Por lo tanto, si usted se encuentra desanimado o desanimada de alguna manera en esta mañana, recuerde, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuáles son las circunstancias que tú hoy pudieras identificar que están trayendo desánimo a tu vida? Probablemente nos está sucediendo lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Es que hemos estado teniendo unas expectativas irreales. Y más aún, estamos poniendo nuestra mirada en esas expectativas. Queremos que nuestros esposos cambien. Y cuando vemos que no dan ni un paso para adelante, nos desanimamos. Yo voy a dejar de orar por este hombre. O yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. No pongas la mirada en las circunstancias. No pongas la mirada en nadie más. Pon la mirada en Dios, porque Él sí no cambia. Y más aún, si tú estás en Cristo, Él prometió estar contigo y eso es suficiente.
Si tú estás en Cristo, tú no tienes razón por qué temer, porque Él prometió estar contigo. Sí, las cosas van a ponerse medio messy, medio difíciles. Sí, las cosas no van a andar bien en muchas áreas de nuestra vida, pero Él prometió estar con nosotros y eso es suficiente. Siempre que pongamos, escuche bien, nuestras miradas en las circunstancias y en todo lo que está a nuestro alrededor, vamos a terminar desanimándonos. Y yo diría más aún, si nosotros ponemos la mirada en las circunstancias, nos vamos a desanimar. Si ponemos la mirada en otros, nos van a decepcionar y nos van a desanimar. Si ponemos la mirada en nosotros, vemos nuestro propio corazón, nos vamos también a desanimar y nos vamos a frustrar. Por eso la invitación en esta mañana, como un antídoto y una respuesta a cualquier forma de desánimo que usted tenga en su vida, mira al Señor tu Dios y no temas. ¿No es eso lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3? ¿No es eso? Déjeme leérselo por si alguno de ustedes se olvida, como me olvido yo, de esta gran verdad, de por qué yo debo de poner mi mirada en Él y solo en Él y no en las circunstancias, no en mí, no en otros. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos los héroes de la fe del capítulo 11, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Yo no sé si usted puede ver, el mensaje está muy claro. Si usted pone su mirada en otra cosa, persona, que no es en Jesús, eso va a resultar en desánimo. Así que cualquier forma en la cual Dios ha cambiado las circunstancias en tu vida, reenfócate y mira a Jesús. Segundo, cómo Dios anima y nos anima a seguir adelante, no solamente recordándonos la realidad actual de su presencia, sino también nos anima con la promesa futura de su presencia. No solamente ahora, hermanos, no solamente ayer, hermanos, es que el futuro está garantizado también. Mire cómo él dice en el versículo 6 al 9, porque así dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces de los tesoros de las naciones, y yo lo llenaré de gloria, y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es el oro, mía es la plata, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera, escuche, de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, yo no sé cuántas veces este texto ha sido muy manipulado para sacarle dinero a la gente para construir un nuevo templo. No ha sido víctima de esa manipulación, que le han dicho ofrende para que la gloria postrera de la casa, y refiriéndose a la construcción de un templo. Que usted no ha sido manipulado por eso. Bueno, lo lamento, yo pasé por eso. Ahora bien, mire cómo Dios, luego de haberle permitido a que ellos hicieran una comparación entre sus expectativas por el templo anterior y como ven que van las cosas en el templo actual, ahora Dios contrarresta esa experiencia con una promesa donde Dios mismo está usando el título probablemente más contundente: el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Lo dice 3 veces en estos versículos. Él está diciendo en pocas palabras: lo mejor está por venir. La gloria futura va a ser mejor. Y esta declaración pudiéramos decir que es el clímax que Dios está usando en su narrativa, en esta segunda palabra, para animar al pueblo a poner manos a las obras. Yo no sé si usted se está dando cuenta en esto. Hay una responsabilidad nuestra.
Él nos está animando no para que nos quedamos ahí, ahora qué hago y ahora qué hago. No, Dios te ha dicho claramente lo que tú tienes que hacer. Él está diciendo, refuérzate. Toma, recobra fuerzas, pon mano a la obra porque yo estoy contigo. Y eso es un buen recordatorio de que Dios nos anima y nos recuerda que Él va a estar con nosotros, pero a nosotros nos corresponde dar los pasos firmes en la fe, no en temor. Yo no sé si usted conoce gente que sabe todo lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Por lo tanto, no se trata de saber, sino de actuar también en fe. Y ahora Dios le da una motivación mayor y le dice, lo mejor está por venir. Y Ageo, inspirado por el Señor, movido por el Espíritu de Dios, refiere a este templo reconstruido metafóricamente, la gloria y ese gobierno soberano donde Dios va a restaurar todas las cosas alrededor de su presencia. Y es evidente que en esta lectura Dios está prometiendo algo que va más allá de estas expectativas que el pueblo tiene. Ahora bien, tengo que abrir un paréntesis, porque una de las virtudes y los retos de predicar expositivamente es lidiar con tensiones que el texto tiene. Y aquí hay una tensión. Y solo los que tienen la Biblia Reina Valera pudieron notar cuál es la tensión. La Nueva Biblia de las Américas, que es una fiel traducción de los idiomas originales directamente al español, traduce la porción donde dice, versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de las naciones. La Biblia Reina Valera traduce, vendrá el deseado de las naciones. Y es evidente que la traducción de la Reina Valera hace una alusión muy directa al Mesías. Y vendrá el deseado de las naciones. Déjeme decirle varias cosas por la cual, y esto igualmente en las interpretaciones, los comentarios están divididos. Pero déjeme decirle con todo respeto y humildad a todo el que se va por la traducción de los tesoros, por qué me siento fuertemente inclinado a que está refiriendo al Mesías. Lo primero es que tesoro se puede traducir como deseos también, primero deseo. Pero creo que hay mucho más. El texto mismo nos informa para concluir que es el Mesías. ¿Por qué me inclino más en esta porción a la traducción de que es el deseado de las naciones? Primero, esta gloria que Él está prometiendo, que es mayor, evidentemente viene acompañada de juicio. Y si nosotros hacemos teología bíblica, es decir, vemos cómo el juicio de Dios opera a través de la historia de la iglesia, nosotros sabemos que cuando el Mesías regrese por segunda vez, trae consigo juicio. Dice una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Por lo cual es evidente que esto, aunque habla de una manera, se puede decir alegórica, el tiempo lo usa igualmente, dice en poco tiempo, es lo que está diciendo, esto puede ocurrir en cualquier momento. Él dice que va a hacer temblar a los cielos, la tierra. El lenguaje siempre es usado como el lenguaje de juicio. Y Ageo está diciendo, todo el universo entero va a ser convulsionado, todas las naciones de la tierra. Así que este anuncio de un día futuro, de un juicio divino a las naciones, encaja más a la luz de lo que él mismo está diciendo. Una promesa indiscutiblemente que iba a superar el segundo templo. Lo segundo, por la cual yo creo que está hablando de la manifestación del deseado a todas las naciones, es porque una vez más me hace ver que Dios, siendo el protagonista de la historia, está vinculando la gloria de este templo a algo que va más allá del tiempo. El deseado de las naciones indiscutiblemente va a traer juicio y va a impactar todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas
por el Mesías. Otro elemento que el texto mismo informa, lo cual nos deja claro de que no está limitado en el tiempo, es que Él dice que este deseado llenará de gloria el templo. Y Ageo hace una referencia al templo reconstruido como metáfora de la gloria y del gobierno, como dije, soberano, y que evidentemente no se limitará a Israel. Más aún, en el versículo 8, Dios le está diciendo: el oro y la plata no es mi problema. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Y ustedes están viendo oro y plata, pero lo que yo les estoy prometiendo va más allá del oro y de la plata. Ustedes consideran el oro y están viendo sus expectativas de este segundo templo en función del oro y la plata. Yo soy el dueño del oro y la plata. El oro y la plata para mí no es un problema. Pero lo más importante que yo veo, lo cual me hace pensar contundentemente, inclinarme con aquellos que también se inclinan porque este sea el Mesías, es porque Dios promete una gloria mayor. Y cuando usted sigue viendo a través de la historia esta gloria mayor, toda la gloria ha sido apuntado ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, hay un componente histórico que nos puede ayudar a nosotros confirmar lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces el templo, el segundo templo pasó, fue destruido. Ahí lo que queda es el muro de los lamentos. Entonces teníamos que estar esperando un tercer templo. Durante los siguientes 400 años, usted vio, se construye el segundo templo. Estos son los últimos profetas. Viene Nehemías, reconstruye los muros. Y luego el pueblo de Israel tiene una paz temporal. Y luego entran unos profetas más. Entran en 400 años de silencio sin ningún profeta. Y en esos 400 años de silencio, ¿qué era que había? Eran gentiles que gobernaban y decían lo que iban a hacer con el templo. Incluso apareció uno llamado Epifanio, le decían el loco, que levantó una estatua para que la adoraran y que en el mismo templo sacrificaba cerdo, lo cual era una abominación para el pueblo judío. Luego termina ese ciclo de estos gentiles gobernando el templo, y en el 39 antes de Cristo viene Herodes. Y Herodes sí se tomó en serio el templo. Algunos entienden que esto se cumple con Herodes, pero no pudiera compartirse con Herodes porque está hablando de una gloria mayor y que él iba a traer paz. De hecho, Herodes no solamente se limitó a los 17 acres que tenía el templo, sino que amplió el templo a 36 acres. Dobló básicamente el espacio del templo. Y algunos pueden entender que eso es a lo que se está refiriendo Ageo en el capítulo 2. De hecho, si usted lee Marcos capítulo 16, versículo 1, no sé si usted recuerda cuando Jesús iba con los discípulos caminando y salían del templo, y uno de los discípulos dijo: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará ni piedra sobre piedra que sea derribada. Por lo tanto, este templo, el cual los discípulos vieron que era el templo de Herodes, duró hasta el 70 después de Cristo. En Mateo 24, esa profecía que Jesús da de la desolación es el cumplimiento de Mateo 24, que sucede en el 70, cuando había una guerra entre los celotes judíos y los romanos, y estas legiones romanas vinieron bajo el liderazgo de Tito, sitiaron a Jerusalén, encendieron el templo, y todo el oro que tenía y que había puesto Herodes se diluyó con toda el fuego, se derritió y se filtró entre las piedras, y ahí se marcó el final del segundo templo. Entonces, ¿a qué se refiere el profeta? ¿A qué se refiere el profeta cuando habla de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? Así dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, la Biblia interpreta la Biblia. Acuérdense. La gloria postrera del templo solo será posible cuando su presencia sea manifestada en medio de ellos, sacudiendo a todas las naciones también. Y nosotros vamos a ver justamente cómo Jesús, esta gloria postrera que es la presencia de Dios en medio nuestro, cobra cumplimiento primero con la encarnación de Jesús. Usted sabe lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14.
Y aquel verbo habitó. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce habitó? Es como quien dice tabernaculó, porque es la palabra de tabernáculo que está usando. En medio nuestro, Dios en medio nuestro. Eso es lo que dice también Mateo capítulo 1, 23. Y pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Segundo, Jesús mismo se refiere al templo. Y cuando usted lee Lucas capítulo 2 versículo 19, Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y a qué templo se estaba refiriendo Jesús? A él mismo, haciendo una profecía de la resurrección. Más aún, Jesús no solamente se refiere a él como el templo, sino también que Jesús se refiere como ser mayor que el templo. Mateo capítulo 12 versículo 6. Pues le digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero déjeme decirle dónde está la belleza de que la Biblia interpreta la Biblia. Déjeme decirle dónde termina y cómo termina la historia de la humanidad. Y por qué la gloria postrera se refiere a Cristo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 22. 21 y 22. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Y qué de las naciones? Y dice el versículo 24 de Apocalipsis capítulo 21: las naciones entonces andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Ahora leamos a Ageo otra vez. Y dice: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra, y haré temblar a todas las naciones. Vendrá entonces el deseado de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mío es el oro, mío es la plata, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y el último elemento por el cual esto apunta, y creo que apunta al Mesías, es porque hay una promesa de que habrá paz. Hay una promesa de que habrá paz, léalo. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, usted está viendo las noticias. No se refiere a una paz de conflicto étnico. Se refiere a una paz donde todas las naciones ahora van a poder estar reconciliados con Dios. Esto solo es posible por medio de Cristo. Porque si tú nos visitas hoy por primera vez, déjame decirte lo que dice la Biblia para el que no está en Cristo. La Biblia dice que si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y aunque tú trates quizás por tus propios medios de callar tu conciencia, haciendo buenas obras, no tratando mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, nada para que nadie me haga mal a mí. Esa es una manera de tú tratar de reconciliar tu conciencia. Pero la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Tú estás en enemistad contra Dios. Pastor, tú no conoces mi relación con Dios. Es que tu relación con Dios no está definida por ti, está definida por Él. Y Él dice que nosotros hemos sido reconciliados en Cristo por su muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios lo hizo muy fácil. Dios nos dejó un solo camino para que no nos confundiéramos, para que no miremos para otro lado. Y el camino es Cristo. Y ahora todo el que está en Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: no hay condenación. Ahora bien, si tú no estás en Cristo, tu condición es de enemiga de Dios. Pero la buena noticia es mejor que la mala noticia. La buena noticia es que hemos sido reconciliados por Cristo. Déjame leerlo en lenguaje de la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 10.
Buscando Romanos en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 5. Mire cómo lo dice la Biblia. Mire qué belleza. Versículo 10. Versículo 10. Versículo, es que quiero leer todo Romano ahora. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, esa palabra débiles significa pecadores. Todo el que está aquí es un pecador, ha sido pecador y es el peor de los pecadores. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Qué bueno saber que Cristo no murió por los santos, sino por los impíos, porque todo el que está en Cristo antes fue un impío. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Aparecen esos filántropos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Este es mi texto favorito y que quiero que esté en la lápida de mi tumba. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, dice él, mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Mire lo que dice el 10. Porque si cuando fuimos enemigos. Usted ve, ese es el estado de todo aquel que no está en Cristo. Si cuando éramos su enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No hay otra manera, no hay obras, no hay conducta, no hay buenas conductas. No se trata de que no le hago mal para que no me hagan mal. No se trata de que estoy ayudando a los pobres. No. Es que solo podemos ser reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ageo está diciendo: y en este lugar daré paz. Claro, ese lugar es el lugar donde Cristo nace, hace ministerio, pero se expande por la proclamación de su evangelio. Y ahora el lugar no es geográfico, es una persona. Ahora es el templo, no es un lugar, es una persona. Y ahora la gloria no tampoco reside en un lugar, sino en la gloria de Cristo. Y lo más glorioso es que el deseado de las naciones, iba a traer paz. Isaías le llama el príncipe de paz, capítulo 9, versículo 6. Por lo tanto, la gloria postrera es la presencia de Cristo en medio de nosotros, dándonos paz por la eternidad. Hermanos, yo puedo confiar ahora que Dios, por medio de la promesa presente y futura, me anima al saber de que no solamente Él está conmigo ahora, Él va a estar conmigo siempre. Cuando me acerque el umbral de la muerte, Él va a estar conmigo. Cuando yo esté en medio de dudas, escasez, Él está conmigo. Ahí en la enfermedad, en tu debilidad, Él está conmigo. Y es el mayor recurso que Dios me ha dado, Él mismo, para estar animado. Hermanos, usted no necesita más. Usted no necesita un predicador que le venga y lo motive. Usted no necesita un predicador de motivación que le diga que usted va para aquí, que va para allá, que usted es lo último y que usted va a ser lo mejor. No. Usted necesita a Cristo. Es a Cristo, hermanos. Y si por alguna circunstancia usted se siente desanimado, desanimada, a punto de soltar la toalla en alguna área de su vida, escuche bien, mire a Cristo. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Es el autor, el consumador de la fe. Así que Dios anima a su pueblo, recordándole su presencia actual, pero también su presencia futura. Hermanos, un día, como decía Apocalipsis, un día ahí estaremos, señores. Un día ahí estaremos. Un día ahí estaremos. Y estaremos trayendo nuestras coronas delante del Señor. Un día ahí estaremos.
donde no va a haber templo, porque la presencia misma de Él es el templo. Porque la gloria misma de Él es la gloria postrera. Y donde todo el que esté en ese lugar es porque ya ha sido reconciliado por medio de Él. Hermanos, ¿usted lo cree? Déjeme decirle algo. Al final de este sermón, usted va a tener razones para olvidarlo. Usted va a ver circunstancias que se ponen difíciles. Usted va a ver su propia lucha con su propio corazón, con su propio pecado. Las cosas no van a salir probablemente como usted espera. Pero aún si usted llega a estar en lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, mira a Cristo. Es la fuente de ánimo que todo cristiano necesita. Si tú nos visitas hoy y tú no tienes a Cristo, es nuestra oración de que tú puedas encontrarte con el verdadero Dios, aquel que Dios envió para reconciliarnos con Él. Y que igualmente, así como nosotros como creyentes nos vemos en circunstancias difíciles, probablemente tú te encuentres en una situación difícil, en la lucha con tu propio pecado como todos. Y tú quizás digas, bueno, mi pecado es tan oscuro que nadie lo puede perdonar. Nadie me saca de aquí. Mentira. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es nuestra oración que puedas poner tu mirada en Cristo. No la ponga en las circunstancias, no la ponga en ningún otro hombre ni mujer. No la pongas en ti tampoco. Ponla en Cristo. Y que Dios te permita ver la gloria postrera que nos ha ofrecido en Cristo.